¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Ángel Alfaro, anfitrión del podcast Prevención en Acción, el cual surge como una respuesta a la necesidad de tener información que nos permita incorporar aspectos importantes en nuestra vida con el propósito de reducir los riesgos a los que estamos expuestos y además tener una sensación de seguridad. El día de hoy es un día muy especial porque arrancamos el primer capítulo con la presencia del ortopodólogo Jacobo Alfaro Cano. Bienvenido, Jacobo, ¿cómo estás? Gracias, bien. Perfecto, pues el punto más importante de la plática es, en principio, saber que es un podólogo y además cómo me puede ayudar y cómo puedo evitar daños a la salud con el correr del tiempo. Puede ser desde edades muy tempranas hasta complicaciones muy severas en una persona con alguna enfermedad metabólica como la diabetes. Sin embargo, bueno, pues a lo largo de los siguientes minutos les invitamos a que se queden y descubran toda esta información que Jacobo nos va a dar. Bienvenidos nuevamente. Bueno, Jacobo, pues cuéntanos, ¿qué es un ortopodólogo? Un ortopodólogo es el encargado de revisar, atender y curar cualquier parte, más bien cualquier lesión que pueda surgir desde, como bien lo dijiste, desde una temprana edad. Es decir, a la edad de 6 años, los papás tienen que llevar a los niños a hacer su primera visita con un ortopodólogo para hacer un examen biomecánico y ver cómo es el paso del niño, cómo está caminando y si necesita algún tipo de ortesis plantar para mejorar el paso. Esa sería la primera visita a una temprana edad. Y ahí empezamos con la prevención, porque hay niños que tienen rotación interna del fémur y no se dan cuenta hasta ya que están en una edad adulta, cuando ya no podemos poner órtesis de corrección. También tenemos que ver a los niños de 2 años en adelante para ver qué están haciendo los papás con esas uñas de sus hijos, si están haciendo un corte correcto o los están haciendo mal. Muy bien, es muy importante porque la verdad es que a veces pensamos que el atenderte con un podólogo, pues es cuando ya es una persona mayor, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos con mi abuelita, le llevábamos al podólogo y entonces de pronto pues te quedas con esa sensación. Sin embargo, pues es muy importante saber que desde los 2 años de edad se pueden generar lesiones, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veía con mis hijos, que a los pocos meses de nacidos les crecen de una manera súper rápida las uñas y cuando te das cuenta ya tienen 1 centímetro de uña en las manos o en los pies y además se rasguñan el rostro, se lastiman los ojitos y francamente a veces tratas de pues cortar las uñas. Evidentemente conduce esto a diferentes tipos de riesgos. ¿Nos puedes decir cuáles? El riesgo principal es que desde que empecemos con un mal corte empiecen las uñas a encarnarse y entonces vamos a ver que el niño está muy incómodo, muy molesto, vemos o revisamos sus pies y tiene regularmente el primer dedo, que es el dedo gordito, es el que empezamos a notar inflamación, enrojecimiento y dolor, y eso lo empezamos a provocar por un mal corte y ahí se desencadena pues ya toda la problemática que va a tener este niño, porque tenemos que reeducar esas uñas para que crezcan nuevamente de forma normal. Entonces, más bien, la primera recomendación importante que nos das es, si somos padres de bebés, de niños, incluso yo creo recién nacidos,
los que debemos tener el primer acercamiento con el podólogo somos los papás, para que nos diga realmente cuál es la forma correcta de manejar. De atender los pies del niño, claro. Ok, y obviamente ya si se entierran las uñas, esto es algo que va a seguir para toda la vida. Sí, empieza un círculo vicioso de malos cortes y lo que tenemos que hacer es no meternos a los canales unguiales, siempre tenemos que hacer un corte recto, pero si son niños menores solamente hay que limar las uñas por encima, o por el frente más bien. ¿Cuáles son los canales? O sea, tú ves las uñas de los pies y cuáles son, cómo Los canales unguiales son donde regularmente se encarnan las uñas, que son los lados laterales de la lámina unguial. Ah, muy bien. Ahora, acabas de mencionar algo muy importante. Uno de los puntos es el estudio biomecánico. Entonces, aquí es donde quizá me voy a regresar un poquito dentro de la formación de nuestro invitado. Pues obviamente es podólogo, ortopodólogo, es especialista en el manejo avanzado de heridas, especialista en podología deportiva y pues bueno, veo que en realidad un podólogo no solamente es para que nos corten las uñas, porque pues podríamos a lo mejor, o yo he escuchado muchas chicas que dicen, bueno, pues yo mejor voy al salón a que me hagan las uñas, ¿no? Pero la diferencia es, una parte es estética y esta es clínica, sin duda. Clínica e integral, porque como bien lo mencionaste, empezamos a ver a los pacientes no desde una forma de ver los pies nada más. Vemos a un paciente de forma integral. Al nosotros hacer un estudio biomecánico vamos a determinar muchas cosas de nuestro paciente. Al igual que vamos a atender sus pies y vamos a hacer sus cortes de manera correcta, vamos a determinar si las uñas, si la piel tiene una dermatomicosis o la uña una onicomicosis, que es una infección en la uña por un hongo, por un dermatofito, y la piel, una dermatomicosis, también nos la va a generar una infección por hongo. Muy bien, vamos a desmenuzar un poquito para las personas que nos escuchan y nos ven. Primeramente, ¿en qué consiste el análisis biomecánico y por qué es importante, como lo citaste, que sea a partir de los 6 años de edad? ¿En qué consiste? En vamos a poner al paciente a caminar descalzo, Okay. Y que se vean sus rodillas. De esta forma vamos a ver cómo es el paso del paciente, dónde están los puntos de mayor apoyo que tiene y cómo le podemos ayudar para mejorar el paso, la postura o alguna lesión que él tenga. Hay son 5 tipos de ortesis plantares que se utilizan. Una es de corrección, que es en los niños. Otra es de carga para los adolescentes. Otra es cuando son ortesis especiales, cuando tenemos alguna desarticulación en el pie, que tenemos que poner lo que hace falta en el pie, lo ponemos en los ortóticos. En este caso, si desarticulan un dedo, que en las personas con diabetes mellitus desarticulan regularmente, bueno, puede ser cualquier dedo, pero el que tiene más prevalencia es el primer dedo, que es el dedo gordito, y el quinto, que es el que está en el extremo exterior del pie. ¿Qué es lo que va a pasar si desarticulan algún ortejo de estos? Que van a perder el equilibrio, entonces no van a caminar de manera adecuada. Y aquí nos va a llevar a varias cosas.
Si no se hace un ortótico, lo que nosotros conocemos como plantilla, y se le pone el aditamento que le hace falta al pie, este paciente no va a caminar correctamente, no va a tener la estabilidad que necesita para la deambulación, y aparte en muy poco tiempo vamos a empezar a desarrollar una úlcera por presión, que es una lesión en el pie o es una herida que se está haciendo en el pie por presión. ¿Por qué? Porque dejamos la presión en un hueso que no está diseñado para tener ese tipo de presión. Para eso es el análisis biomecánico en los adultos. En los menores, ¿no? En los menores es para corrección. Okay. Vamos a ver cómo caminan, vamos a ver si tienen pie plano, que es el que no tiene arco, si tienen pie cabo, que es el que tiene exceso de arco, o si es un pie normal. Y vamos a ver si caminan con sus piecitos para afuera, hacia adentro, de puntitas o de talón. ¿Qué riesgos existen si dejamos pasar por alto esto y alguna de estas anomalías, por llamarlo de una forma, en el andar del niño, se dejan? ¿Qué va a pasar cuando hayan pasado 4, 5, 10 años y sea un adolescente y nunca se corrigió, por ejemplo, pisar con el talón o pisar hacia afuera o desviación en las rodillas? ¿Qué puede suceder? Bueno, puede suceder que tengamos problemas desde los tobillos, en las rodillas y hasta las cabezas del fémur, que hacen la articulación con la cadera. E incluso podemos tener lesiones en la columna vertebral por una mala postura del cuerpo. Entonces, si una persona me dice, a mí me duelen las vértebras, bueno, entonces empezamos con su análisis biomecánico, después hacemos una plantigrafía, una pedigrafía, que es plasmar sus pies en una hoja de papel para ver cómo están sus pies y dónde tienen los puntos de mayor presión. Después de eso vamos a hacer unas medidas del cuerpo del paciente para ver que sea asimétrico del lado izquierdo, del lado derecho, a la altura de los hombros, a la altura de las caderas. Y ya si vemos en eso alguna anomalía, hay que medir los miembros pélvicos para ver en dónde está el problema que presenta este paciente. Y todo eso lo podemos corregir con el buen análisis biomecánico para mandarle a elaborar sus ortóticos, que son órtesis plantares, lo que conocemos como plantillas nuevamente, que van a ser de corrección. Ya cuando es una persona adulta, entonces nada más son de sustento. Hay que darle mejor calidad de vida a ese pie de manera incruenta y con unos ortóticos que cumplan el objetivo que necesita el paciente para su deambulación. Perfecto. Ahora, me parece muy importante destacar este aspecto porque pensé en mi introducción a la plática. Yo decía, generalmente pensamos que ir al podólogo es cuando eres una persona mayor o tienes alguna enfermedad, pero la parte preventiva, que es el propósito de este podcast, me parece fundamental. Todos aquellos que seamos padres de algún niño que tenga los 6 años aproximadamente, tienen que pasar por este estudio con el objetivo de prevenir, mejor dicho, de identificar de manera temprana cualquier desviación que en el futuro pudiera representarles algún problema ortopédico. Y sabemos que los problemas ortopédicos van a requerir de una atención por largo tiempo, o incluso en algunos casos pues llegar a requerir de algún tipo de cirugía para corregir. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí la primera invitación a nuestros amigos, saber que un ortopodólogo especialista como el invitado del día de hoy, no solo es alguien que te va a cortar las uñas, sino realmente te va a ayudar a prevenir, a cuidar a esas vidas tan importantes para los que somos padres, que son nuestros niños, ¿no? Me gustaría saber, Jacobo, ya han pasado por estos estudios, hemos visto que, bueno, se corrigen y demás. Hablaste de un análisis
más detallado, digamos que a nivel de la piel, ¿no? Del pie. En principio me queda claro que cuando nos comentas que el pie justamente si no se atiende de forma integral pues puede tener todos estos desequilibrios que nos pueden generar alguna posición inadecuada a nivel de los hombros, de la columna, de la espalda, etc. Pero, ¿qué otros factores de análisis hacen ustedes cuando ven de forma integral el pie de una persona, hablemos ya de un adulto? Todos los aspectos que tenemos que checar en el, en el pie de cualquier paciente, independientemente si es adolescente, adulto, geriátrico, tenemos que checar concretamente cómo es el estado integral del paciente. ¿Cómo lo vamos a checar? Vamos a tener una entrevista con nuestro paciente para determinar la salud que tiene él. En base a la entrevista que tengamos con nuestro paciente, vamos a saber con qué tipo de pie estamos tratando. No es lo mismo tratar el pie de un adolescente que nos viene a ver por una uña incarnata o por una lesión de ligamentos que tuvo por una luxación o un esguince, a un adulto mayor que nos viene a ver porque ya presenta una herida en el pie. Entonces, cuando presenta una herida en el pie, tenemos que identificar qué fue lo que la ocasionó, qué la está ocasionando y darle la corrección pertinente para eso. Entonces, digamos que el abordaje integral es hacer en primera instancia una evaluación, un interrogatorio, un cuestionario, que tú puedas saber qué tipo de vida lleva la persona, qué tipo de dieta, cuánto pesa, cuánto mide, dónde vive, si camina, qué tipo de calzado, si practica algún deporte. O sea, todo este análisis ustedes lo hacen para ir teniendo información más concreta del paciente y de lo que nos vamos a encontrar. Desde que el paciente llega al consultorio, vamos a ver el tipo de ambulación que él tiene, vamos a ver cómo camina, vamos a darnos cuenta si viene solo, si viene acompañado. Todo ese tipo de apoyos es indispensable para un adulto mayor, y nosotros nos vamos a dar cuenta en qué condiciones va a estar este paciente. Entonces, en base a eso, ya nosotros nos podemos poner a trabajar con él. Ya sabemos si es un adulto sano, si es hipertenso, si tiene diabetes mellitus, qué tipo tiene, la 1, 2, si lleva dieta, si no lleva dieta, si está controlado. Entonces, eso nos va a ayudar mucho al momento de abordar los pies de este paciente. No porque tengamos miedo de atender a una persona con glucosas altas o ya diagnosticado con diabetes, sino que nosotros tenemos que, a partir de eso, le tenemos que dar una atención integral desde la nutrición del paciente hasta la recuperación total de la herida que llega a presentar este paciente. Muy bien, me parece que realmente es un esquema fundamental y aún no lo tocamos, o sea, ya nos estás diciendo todo lo que evalúan desde verlo ingresar al consultorio, cómo camina, su entorno, todo lo que nos has platicado, pero acabas de llegar a puntos muy importantes. Ya hablaste de antecedentes patológicos personales, es decir, las enfermedades que haya tenido o a las que esté propenso, sus antecedentes heredofamiliares también y su estilo de vida. Eso es muy importante. Me llama mucho la atención porque, bueno, pues si bien es cierto, en cuanto a los niños, decías que a los 6 años hay que analizarlos perfectamente para que sepamos que si se identifica alguna cuestión se atienda de forma oportuna, pero sobre todo porque nuestros niños, lamentablemente, somos el país número 1 en sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, si tenemos un sobrepeso, eso puede hacer que nos empiecen a pisar mal o que la columna empiece a cargar mal, o si el pie ya está cargando mal o teniendo algún problema,
más en aunamos el sobrepeso, peso se del convierte paciente. en un paciente con un problema todavía más grave, ¿no? Claro. Ahora, en la siguiente etapa ya haces una evaluación de la persona, ya tienes toda su información prepatológica antes de la enfermedad, ahora con la enfermedad. Ahora vas a ver el pie, digamos que, ¿qué es lo primero que ves ya propiamente en el pie de una persona que vas a atender? Bueno, tenemos que ver el estado de salud de la piel del paciente que vamos a ver. Y en niños y adolescentes tenemos que determinar y verificar qué tipo de pie tiene. Como lo había mencionado hace unos momentos, tenemos que verificar si tiene pie plano, si tiene pie cabo, si tiene pie normal. Regularmente los niños con pie plano son los niños que se quejan mucho de que les duelen los pies, que si camina por más de 30 minutos ya no aguantan, tienen que hacer pausas para detenerse, descansar por unos momentos y luego seguir haciendo lo que están haciendo, bueno, a lo que estaban realizando. Eso es lo que vemos en pacientes niños y adolescentes. Ya en pacientes adultos tenemos que ver cómo está su piel. La salud de la piel nos habla mucho del tipo de paciente que estamos viendo. Ya de ahí pues determinamos si es un pie sano, si es un pie en riesgo y qué tipo de servicio es el que el paciente necesita. En este caso, cuando hablamos de adultos mayores, tenemos que hacer una evaluación perfecta de las uñas, porque regularmente en muchos casos diagnostican onicomicosis u hongo en las uñas, cuando la uña nos puede dar otro tipo de enfermedad por el cual el paciente esté cursando y no se haya dado cuenta en ese momento, o ya tenga tiempo cursando por otro tipo de enfermedad y no se lo hayan diagnosticado correctamente y nosotros también lo hayamos pasado por alto al decirle que tiene una onicomicosis en las uñas. Muy bien, entonces lo resumimos. Primero que revisan es la anatomía del pie, la forma, ¿no? La forma. Simétricos, cóncavos, con el pie plano, con todo este tipo de variables que nos has mencionado y que además nos has dado datos importantes, ¿no? De cómo me puedo dar cuenta si yo o mi hijo tiene algún problema con el pie. Pues bueno, ya nos lo mencionaba, se cansa con frecuencia, camina muy poco y ya le duele demasiado el pie, etc. Después haces una evaluación ya propiamente de la piel, y en la piel es donde, bueno, pues encuentras lo que conocemos, ¿no? Heridas, callos, ojos de pescado, este tipo que llamamos popularmente de esa manera, ¿no? No tenemos ojos de pescado. A ver, nos detenemos un segundito ahí de la anatomía. Nos platicaste en cuanto a la piel. Ahí nos hablabas de virus, de bacterias, de infecciones, de heridas. Cuéntanos cómo puedo prevenir este tipo de cuestiones y además de qué manera las puedo o las debo tratar, porque no son un tema menor, ¿no? Pueden ser heridas que duren por meses o por años si no se atienden correctamente. En efecto, lo que siempre tenemos que identificar es cuál es la causa de la lesión. Y la causa más común de una lesión en un adulto mayor es que tenga diabetes mellitus, que no esté controlado y que ya haya desarrollado algo que se llama neuropatía diabética, que es la destrucción de los nervios periféricos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la evaluación del pie, cuando yo haga un examen para determinar si hay neuropatía diabética y si sale positivo, eso quiere decir que este paciente ya no siente adecuadamente, ya no tiene la sensibilidad adecuada para saber qué le molesta o qué no le molesta de su pie. Y lo vamos a ver cuando ya tenga propiamente alguna lesión y que no se dio cuenta porque no se revisan los pies diario, porque no tienen la higiene adecuada, etc.
Entonces, O no se alcanza. o no se alcanzan porque luego la barriguita no nos deja y aparte si tiene artritis degenerativa, si algún otro tipo de enfermedad adyacente, nos va a ser muy difícil cuidarnos los pies. Por eso es importante que nosotros hagamos esa evaluación. En el momento que nosotros hacemos la evaluación, identificamos el tipo de herida que tenga nuestro paciente, ahí es donde nosotros lo abordamos de manera inmediata con una curación inicial, con toda la información que el paciente necesita saber acerca de lo que está pasando, qué es lo que va a pasar si no se atiende de manera adecuada y cuál es el pronóstico a futuro. Muy bien. Ahora, en cuanto a esto me parece que es un dato bien importante porque a ustedes que nos escuchan amablemente, seguramente lo saben y si no, bueno, lo recordamos. La causa número 2 de enfermedad y muerte en nuestro país son las enfermedades provocadas y las complicaciones derivadas por la diabetes mellitus. Esto quiere decir que una gran cantidad de personas padecen de esta enfermedad y que por ende, si no atendemos estas recomendaciones que ahora nos vas a concretar de cuidados, de higiene y demás, pues podemos llegar a tener este tipo de lesiones que a la postre se van a convertir en algo, mejor dicho, en una enfermedad o en una herida que va a estar conviviendo con nosotros por mucho tiempo. ¿Cómo? Y además, aquí muy importante porque, bueno, omití, y te ofrezco una disculpa, omití en tu presentación que también es educador en diabetes mellitus. Entonces, si yo soy una persona diabética, hablabas tú del cuidado de la dieta, del cuidado del estilo de vida. Si yo soy una persona diabética, ¿cómo cuido mis pies? ¿Cómo evito esas complicaciones? Porque todos hemos escuchado, sabemos de alguna persona que al no cuidarse, pues tiene alguna herida, alguna amputación, alguna pérdida de una parte de la extremidad o de un pie completo, de una pierna. ¿Cómo evitamos llegar a ese punto, Jacobo? Es muy fácil, solamente tenemos que cambiar un poco el estilo de vida al cual estamos acostumbrados y tenemos que sustituir lo que nos gusta por lo que debemos de comer. Regularmente, o la mayor parte de los mexicanos, comemos muchos carbohidratos y grasas saturadas y eso en las arterias y venas lejanas del corazón es donde nos va a tener más problemas. En este caso son los miembros pélvicos inferiores. De esta forma, si nosotros comenzamos a cambiar un poquito nuestra alimentación, yendo con un educador en diabetes, con un nutriólogo en diabetes, nos va a ayudar de manera muy sustancial. Va a cambiar nuestra forma de vida y aparte vamos a revertir el riesgo de alguna lesión posterior a una amputación. Ahí empezamos a cuidarnos. La otra modificación que tenemos que hacer en nuestra vida es, a partir de que nos diagnostican con glucosa, nosotros tenemos que tomarla con seriedad y ampliar e informarnos todo lo que conlleva hacer para esto. Directamente en los pies, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el calzado a un calzado para diabético. ¿Por qué tenemos que usar calzado para diabético? Porque el calzado normal, el calzado de línea, tiene costuras internas, luego tiene remaches, viene cosido y todo eso que lleva en la parte de adentro, hay veces que nosotros cuando ya tenemos neuropatía no lo detectamos. Incluso las presiones no las llegamos a detectar y eso nos va a empezar a generar una lesión en la piel que nos va a llevar a desarrollar una úlcera. Entonces lo importante es cambiar el calzado a un calzado adecuado, que es calzado para diabético, que no va a tener costuras internas. Va a tener 3 densidades
en sus plantillas, que la primera va a ser dura, la segunda va a ser suave y la tercera va a ser extra suave. La ventaja de estos zapatos es que hay anchos, doble anchos y triple anchos. Porque cuando hay neuropatía diabética, también el pie se empieza a fatigar y se empieza a hacer lo que le llamamos pie de tamal. Entonces, después de cambiar el calzado a un calzado adecuado, tenemos que cambiar el calcetín, porque el calcetín también es muy importante. Muchas veces lo que hacemos es que cambiamos el calzado, pero no cambiamos el calcetín, y nosotros tenemos que usar un calcetín 100% de algodón. ¿Por qué 100% de algodón? Porque cualquier otro calcetín tiene poliéster y tiene nylon, y eso nos va a generar presiones en el pie. Por eso es que lo tenemos que cambiar a un calcetín de algodón, para evitar sudoración y para evitar que haya presión en el pie. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que revisar el pie diario. Si mucha gente no lo podemos hacer, pero si tenemos familiares cerca o que sea nuestro punto de apoyo, tenemos que ver con los familiares que se revisen diario los pies del paciente. El paciente incluso le tienen que mediar el agua con la que se baña, para evitar que se bañe con agua muy caliente, porque luego ya no sienten la temperatura y llegan hasta quemar. Llegan hasta quemar cualquier parte de su cuerpo, y los pies entran dentro de ese rubro. Entonces, una vez que el paciente hace sus pies de manera habitual, tenemos que ver que se los seque correctamente y que no tenga ningún tipo de lesión. ¿Dónde vamos a tener o dónde vamos a checar que no haya lesiones en el pie? Hay algo que se llaman espacios interdigitales, que es lo que conocemos en medio de los dedos. Ahí tenemos que secar perfectamente y tenemos que checar que no haya llagas, flictenas o lo que conocemos como ampollas, o algún otro tipo de lesión. ¿Cómo vamos a secar los pies? Mucha gente, yo he visto y me han platicado, cuando se secan los pies, meten la toalla y hacen un barrido de adelante hacia atrás para secar los espacios interdigitales, y eso ya no es conveniente que lo hagamos. Lo ideal es que después de secar los pies con la toalla o como lo hacemos habitualmente, lo ideal es tomar una servilleta de papel absorbente y nada más ponerla en medio de los dedos, haciendo una ligera presión para que se absorba la humedad que quedó en los pies. Y ya que verificamos que no tiene lesiones, entonces ya se hidrata la piel con la crema de su preferencia. En este caso, muchas veces ya tenemos que usar cremas superhidratantes o hiperhidratantes a base de ácidos grasos, para que esa piel quede perfectamente hidratada. Una piel hidratada va a bajar el riesgo también de tener lesiones en los pies, porque no vamos a tener piel seca, piel acartonada. Entonces, perdón. Entonces, entre más hidratemos la piel, que pongamos crema adecuadamente 1 o 2 veces al día, está perfecto, y con eso vamos a disminuir el riesgo de una lesión en la piel. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya hablamos del calzado, ya hablamos de los calcetines, ya hablamos del aseo diario que debe tener el paciente, ya hablamos que tienen que revisar su piel,
y los pies para ver que no tenga lesiones, llagas o flitenas que dijimos que son las ampollas que conocemos. Y listo, esto lo tenemos que hacer de manera diaria. En este caso, para los adultos mayores o para personas que sudan mucho, que se llama hiperhidrosis, no es aconsejable usar el talco para el zapato. Es mejor usar una loción astringente para evitar la sudoración excesiva y el mal olor. ¿Por qué no usamos el talco para los zapatos? Porque regularmente le ponemos talco de más al calzado y el calzado es lo que menos lavamos. Lo podemos tener por años y nunca lavamos ese calzado, entonces Solo por fuera. Solo por fuera. Entonces, una persona con una dermatomicosis o que conocemos como pie de atleta, que sea recurrente, se puede deber en muchas ocasiones por el calzado que usa, que ya tiene muchos años, que nunca se limpió y ahí se genera un humo que está haciendo una reinfección constante. Oye, aquí es importante destacar si es válido el uso entonces de estos tipos de sprays que te dan en desinfectantes para el calzado, ajá, correcto. Entonces eso puedo sustituirlo por el talco en mi aseo diario. Ajá, sí, eso se puede sustituir para rociar el calzado por dentro y que quede desinfectado. Sí. Pero para los pies podemos usar sprays astringentes para evitar la sudoración. Correcto. Ahora, bueno, ya nos comentaste entonces que hemos vivido equivocados muchos, ¿no? Y me incluyo porque yo tiene, en principio, más de 20 años que no utilizo calcetines y además, pues siempre he usado talco, ¿no? Entonces, todo mal. Seguramente por ahí con algún champiñón en los pies, ¿no? Pero bueno, ya me revisarás antes de que te vayas, ¿verdad? Pero es importante toda esta información que nos otorgas porque nos ayuda a prevenir. Claro. Nos comentabas también de las heridas y de cómo evitar esos puntos. Nos hablabas del calzado. ¿Qué tan conveniente es entre el calzado y el pie un calcetín o algún tipo de calceta, estas de compresión que de pronto se hicieron muy famosas o que de hilos de cobre? O sea, ¿nos funciona y en qué nos ayuda si es que así es? Sí, dependiendo la patología o bueno, la enfermedad que tenga el paciente. Por eso hacemos la entrevista y si es un paciente que tiene insuficiencia venosa periférica, okay, ahí sí está indicado usar calcetines de compresión para evitar que vaya a tener una úlcera, se llama úlcera por éxtasis venoso, que es una sobrecarga de las venas por la falta de circulación. Entonces, siempre el tratamiento ideal para ese tipo de lesiones y para prevenirlas es la compresión. En el paciente diabético, como ya lo habíamos comentado, es usar calcetín de algodón para evitar exceso de sudoración y compresión con los calcetines que tienen nylon o que tienen licra. Y en los niños pueden usar pues nada más el calcetín convencional. Ok. Ahora, mencionaste que, bueno, o sea, ha mencionado con mucha frecuencia el tema relativo con las personas diabéticas. Si yo no sé si soy diabético y de pronto tengo algún malestar o empiezo a tener problemas en los pies, ¿cuál sería la forma correcta de poderme diagnosticar? ¿O qué nos sugieres? ¿De qué manera puedo acceder a un primer contacto? Porque seguramente para muchas personas, como lo he escuchado en un sinnúmero de veces, existe un cierto temor, ¿no? Y como que retrasas
la idea de ir con un médico, de hacerte algún estudio porque no quieres saber si realmente tienes o no alguna enfermedad. Y pues es claro que por encima de retrasarlo y a lo mejor no tener un diagnóstico confirmado, pues eso lo único que hace es que retrasa la atención oportuna y por ende pues puede haber una mayor complicación, ¿no? ¿Cómo o qué sugieres tú de primer contacto? Pienso que soy diabético, ¿cómo puedo sospechar que soy diabético y qué tendría que hacer? Claro, hay de primera instancia hay signos y síntomas que nos van a hacer pensar y creer que estamos cursando por este tipo de factores metabólicos. Y lo más importante es lo que yo les decía, siempre lo más importante es la entrevista con el paciente, porque ahí les estamos preguntando las enfermedades que llegan o llegaron a tener sus padres, familiares cercanos, o hasta la tercera generación de la familia. Porque si me dicen que el papá fue diabético, la mamá fue diabética y todos los hermanos son diabéticos, entonces tiene una predisposición genética para que esta persona desarrolle diabetes mellitus. Entonces, esa es una. La otra, hay una triada muy famosa que es poliuria, polidipsia y polifagia, que es exceso de hambre, exceso de sed y exceso de micción o cuando vamos a orinar mucho. Entonces, si estamos cursando también por esa etapa, pues ya tenemos que acercarnos con un doctor para que nos mande a hacer exámenes de laboratorios y determinar nuestro estado de salud. Yo creo que si tenemos familiares que tienen no nada más este tipo de enfermedad, cualquier otra enfermedad que pueda ser heredofamiliar, pues cada año hacernos estudios para estarnos controlando y si en algún momento sale positivo algún estudio, tener la atención lo más pronto posible. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en nuestro cuerpo para decir algo está mal en mí? Regularmente hay muchas personas que empiezan a desarrollar un tejido que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es un tejido pardo que se va a dar regularmente en el cuello del paciente. Entonces nosotros empezamos a ver un hilo café, luego más marrón, más oscuro, y cuando me baño le tallo y no se quita. Entonces ahí es un primer encuentro con la resistencia a la insulina. Ya nuestro cuerpo está haciendo resistencia a la insulina, por eso es que ya tenemos este tipo de células, que es la acantosis. Y es un factor que nos tiene que prender el foco para atenderlo. Y también hay muchas personas que tienen verrugas en el cuello. Y eso, después de la acantosis, también es un factor que nos está diciendo que esta persona está haciendo resistencia a la insulina. Bien, ya tenemos dos datos. Ya tenemos dos datos para que podamos ver y nos vamos a atender. Y desafortunadamente, como bien lo mencionabas, la gente tiene miedo o desinformación, porque dicen que diabetes es igual a muerte, y la verdad es que eso es completamente falso. En la actualidad, si tienes una buena medicación, una buena nutrición y haces tu plan de ejercicio habitual, las complicaciones se pueden retrasar por muchos años. Sin duda. Si vemos el lado contrario de que no nos queremos atender y tardamos más de 5 años en ponerle atención a la enfermedad hasta que nos confirmen o tengamos
una enfermedad que nos lleve al hospital y que ahí nos digan que ya estamos en esta fase, pues ya pasaron alrededor de 3, 5 años en muchas ocasiones. Entonces, la primera etapa del control de la diabetes mellitus es en cuanto tú sabes que ya estás haciendo resistencia a la insulina, tienes que poner todo el tratamiento todo el tratamiento en orden para bajar esos niveles de glucosa a los más ideales, que son de 70 a 100 en preprandial o en ayunas, como le llamamos, y de esa forma vamos a evitar complicaciones futuras. Claro, muy bien. Es muy, muy importante el tema de la prevención. Al final, insisto, el objetivo y el propósito de este canal es prevención. Y seguramente de todo esto que hemos estado escuchando de parte de nuestro especialista invitado, hemos ido tomando diferentes factores, ¿no? Si ya nos hablaste, por ejemplo, de cómo puedo sospechar que empiezo con esto. A lo mejor mucho antes, ¿no? Porque al final de la tarde todo esto forma parte del denominado síndrome metabólico. Y dentro del síndrome metabólico pues hay un núcleo de 7 enfermedades, entre las que destacan enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, hepáticas, etc. Pero justo lo que comentas es cuando me empiezo a dar cuenta pueden ser esos signos o esos signos y síntomas que no debemos subestimar y que además en lugar de decir, bueno, pues no, a lo mejor en un mes pues se me quita, no se nos va a quitar, ¿no? Más bien saber que debemos de tocar la puerta del médico, hacernos estudios clínicos, ¿no? Tomar acción rápida para lo que sea que se encuentre en el diagnóstico, mejor dicho, en la etapa en la que esté, poderla hacer más pequeña o revertirla, porque en la etapa inicial de la diabetes se puede revertir de manera adecuada con dieta, con ejercicio, con mejorar nuestros hábitos. Y finalmente, pues cuando no pusimos atención por cualquiera de las causas, sea por falta de información o muchas veces incluso hasta porque así lo queremos, ¿no? Claro. Seguramente, queridos amigos, amigas, ustedes o todos hemos visto ese meme donde está una persona pues ya con solo se notan las piernas y los pies, por los pies ya con una coloración pues muy oscura, seguramente están vendados, incluso podemos pensar que hay heridas, que ya hay un problema de heridas graves, y una Coca-Cola justo en medio del centro de los pies, ¿no? Entonces, esto quiere decir que muchas veces nosotros mismos sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es el origen, pero no lo atacamos, al contrario, lo seguimos manteniendo y además lo llevamos hasta sus últimas consecuencias. Entonces, el llamado más importante es prevención, hacer caso de inmediato en cuanto aparezcan estos síntomas, porque el siguiente paso pues, puede ser más complejo, ¿no? Ya aparecen este tipo de heridas, de úlceras que mencionabas y que quiero que nos platiques un poquito sobre estas, en cuántos tipos de heridas, cómo estas úlceras, cómo se producen y cómo las podemos atender. Claro. Sí, como bien lo mencionabas, es una red integral, por eso nosotros atendemos a los pacientes desde ese punto. No los vemos como un par de pies, sino lo vemos como un todo, un organismo en conjunto. Hablando de las úlceras o de las heridas en los pies, es muy fácil lastimarnos los pies. Y hay veces que hasta el propio profesional de la salud hace este tipo de intervenciones y lastima al paciente. Se llaman iatrogenias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos a un paciente con un neloma o una hiperkeratosis, bueno, un callo y mucho callo, o más callo que el otro. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tomamos el bisturí y nos damos vuelo con el paciente como si fuera la primera vez que lo hacemos. Entonces, siempre hay que identificar perfectamente por qué se está formando ese callo. Cualquier tipo de callo que salga en el cuerpo es por dos razones. Es por presión y es por roce.
presión continua, roce continua. Eso nos va a dar acumulación de queratina, que es el callo. Entonces, protección, ¿no? Que es un mecanismo de protección del cuerpo que dice, aguas, aquí tengo o roce, o tengo presión, o tengo las dos. Entonces, por eso se empieza a formar. Y regularmente, volviendo al comentario que mencioné con colegas, o a lo mejor todos pasamos por eso, y los que no, qué bueno que no hemos pasado, pero sí llegamos a quitar exceso de callo, que llegamos a la epidermis, no nos damos cuenta y llegamos a lastimar la dermis. Y otra cosa muy importante, cuando tú estás viendo el pie de frente y ves un callo que tiene puntos rojos o que tiene líneas rojas, vascularizado, es que abajo de ese callo hay una lesión. Ya tenemos una úlcera que está en proceso. Por eso es muy importante la evaluación inicial del pie. Entonces, ahí no vas a quitar ni todo el callo, bueno, de hecho nunca se quita todo el callo, se deja siempre el 10% de la queratina para evitar que se haga este tipo de lesiones. Y ahí, entonces, tienes que mandarle a hacer a tu paciente su ortesis plantar o sus plantillas, como las conocemos coloquialmente, para evitar que ese callo siga, o que ese exceso de presión siga lesionando la piel y se llegue a abrir. Eso es cuando nosotros vemos al paciente. Cuando un paciente ya llega con una lesión, tenemos que determinar qué tipo de lesión es. Si ya vienen con una herida abierta, si apenas se está formando, en qué parte del pie se está desarrollando, pues es que muchas veces llegan los pacientes con una lesión entre la rodilla y el tobillo y lo queremos tratar como si fuera una úlcera de isquémica o de pie diabético, cuando no puede ser así. Entonces ahí podríamos estar hablando de una úlcera por éxtasis venoso. Entonces cada úlcera va a tener diferente tratamiento, y hay ocasiones en que encontramos úlceras mixtas. No, bueno, dice la literatura que entre la rodilla y el tobillo son úlceras venosas, y abajo del tobillo son úlceras diabéticas o por isquemia. Y en muchas ocasiones se dan úlceras mixtas. Entonces tenemos que hacer una muy buena evaluación, porque si mi paciente tiene una úlcera isquémica y le pongo compresión pensando que es una úlcera varicosa, entonces ahí vamos a tener que al siguiente día tenemos una úlcera del tamaño del mundo. Lejos de ayudarle, pues lo vamos a perjudicar más al paciente. Perdón, solo para que nos quede un poco más claro, ¿qué es el éxtasis o la úlcera por éxtasis venoso? Esta se da cuando hay sobrecarga de las venas por una insuficiencia circulatoria. Entonces, son como esas arañitas que se ven a través de la piel. Tejalactáceas, ese es un factor inicial que nosotros vemos en el paciente, y ya le podemos decir que tiene que acudir con su angiólogo para que le hagan sus estudios correspondientes y descartar que sea una insuficiencia que ponga en peligro el pie del paciente. Qué importante es que todos, si tenemos ya alguna situación así, desde que tú te das cuenta de que se ven esas arañitas, ¿no? que denominamos de manera popular la mayoría de las personas, oye, tengo como estas arañitas en la pierna o detrás de la rodilla, que vayas en principio, vayas al doctor. Ahora, yo quisiera destacar que, bueno, sin duda, desde este momento me queda claro que por lo menos con una vez al mes tengo que ver a mi podólogo. Con eso es más que suficiente para tener una
una mejor calidad de vida para los pies. Y además un diagnóstico oportuno, ¿no? Claro, porque bueno, si encontramos aquí algún detalle de estos, hay que hacer un Doppler venoso, ¿qué indicación darías tú cuando encuentras este tipo de problemas? Sí, bueno, en la evaluación inicial del pie, siempre, bueno, nosotros palpamos pulsos periféricos en los pies del paciente, vemos el estado general, si como bien lo decía, si ya vemos venas tortuosas, pues ya sabemos que las venas por dentro llevan una valvulita, que es la que impide que regrese el torrente sanguíneo cuando... Exacto, cuando ya no están funcionando de manera adecuada, pues está ahí la sangre, va y regresa. Entonces, en ese momento, pues ya tenemos que mandarle al paciente, pues de primera instancia, pues mandarlo con el angiólogo y él le va a mandar una serie de estudios que es, como bien lo decías, Doppler y arteriografía y todo lo que necesita el paciente para determinar en qué grado va y cómo se puede revertir. Nosotros de manera primaria podemos sugerir el calcetín de compresión, estando 100% seguros que es insuficiencia venosa, y en el caso de las lesiones por isquemia, entonces hacemos el primer, segundo, tercer abordaje hasta que este paciente vaya con su médico para que lo empiece a tratar. Ok, muy bien. Hasta ahí vamos a hacer entiendo, un parteaguas. Ya entramos al tema de las lesiones, ¿no? Nos hablas de las lesiones por isquemia. Esto quiere decir que cuando se presenta una lesión por isquemia, ¿cómo la puedo identificar yo como persona, como paciente una lesión o familiar de alguna persona? Exacto. Que ayuda a algún adulto mayor o alguien que no tiene la manera de poder verificarse en los pies? ¿Qué puede ver, no? ¿Qué puedes encontrar? ¿Qué buscas? Sí, siempre el paciente va a encontrar una lesión en la piel delimitada, es decir, redondita, con inflamación alrededor, de color rojizo y en muchas ocasiones no hay sensibilidad y no hay dolor, a comparación con las úlceras venosas, que esas podemos ver las lesiones con bordes irregulares, algo que se llama piel friable, que sangra con mucha facilidad y mucho dolor. Muy bien. Ahora, ¿este tipo de lesiones por isquemia tienen alguna clasificación? ¿Se agrupan de alguna forma para...? Todas las úlceras tienen, tienen escalas por las cuales las vamos a medir nosotros. Desde las escalas para el dolor, las escalas para determinar profundidad, extensión y tipo de lesión y pronóstico. Wow, qué interesante. Esto es obviamente algo más técnico, claro, pero yo, por ejemplo, como paciente o quizá como persona al cuidado, ¿no? Responsable del cuidado de un paciente, esos signos de alerta, ¿no? Ya se encuentran una lesión redondita, bueno, que estas son las que se pueden presentar, por ejemplo, en alguna persona que ya no camina. ¿Que es lo mismo, este tipo de...? No, ahí, dependiendo dónde y cómo sea la lesión, si es una persona que está en cama, ahí va a ser una úlcera de una etiología totalmente diferente. Ahí se denominan lesiones por presión o úlceras por presión. Entonces, ahí no vamos a encontrar una lesión redondita, no vamos a encontrar un tejido perilesional como en las úlceras venosas, sino vamos a encontrar en ese tipo de pacientes, primero vamos a encontrar que hay lesión de músculo interno,
Entonces, ¿eso cómo lo vamos a ver? Que nuestro paciente va a tener moretones o va a tener zonas muy rojas. Entonces, esas zonas muy rojas, cuando yo las oprimo y no cambian de color, porque cuando tú oprimes una lesión y cambia de color a un color amarillo, lo sueltas y se vuelve a poner rosita, eso es que hay un llenado capilar adecuado. Cuando vemos una sección o cuando vemos una parte del cuerpo de una persona que está postrada o en cama y que hago eso de apretar y soltar y no cambia de color, entonces ahí ya tenemos el principio de una lesión por presión. Wow, qué interesante. Ok, ahora, estas pueden ser súper extensas, o sea, Sí, ¿en qué zonas se dan? O sea, si son por regularmente cuando son personas que están en cama, no las movilizan, no las mueven. Y hay un reloj que se le da al paciente, bueno, al familiar o al que ayuda al paciente, para que tenga movilidad las 24 horas y no esté en una sola posición, y de esta forma las presiones las vamos cambiando de zona para evitar llegar a estos estadios. Pero desafortunadamente hay poca información o muchas veces no se las dan o el familiar no lo hace. Pero ¿dónde es donde vamos a encontrar este tipo de lesiones? Los vamos a encontrar en la zona occipital de la cabeza o atrás en el cráneo. Lo que apoya, la parte que apoya con la almohada. La parte que apoya con la almohada. O luego les quitan la almohada y hay mayor presión. Un poco más Exacto. También en las escápulas, o lo que conocemos como las alitas, que están aquí atrás, exactamente. Ahí vamos a tener también lesiones. Una que es la que se lleva el récord, porque es casi el 90% de la lesión que se hace en personas, es en la zona sacra o abajo de la cintura, donde empieza el crecimiento de los glúteos. Ahí tenemos la zona sacra y regularmente a los 3 meses o menos, si una persona está en cama y no se mueve adecuadamente, ahí vamos a empezar a tener una lesión de músculo y después se va a volver una úlcera. Ajá. Después de eso tenemos en las crestas ilíacas, porque también en la cadera movilizamos al paciente, exactamente, movilizamos al paciente y ahí lo dejamos. Se nos olvidó, se quedó dormido y lo dejamos 5, 6, 7 horas y luego pues ya lo regresamos a su forma normal. Exacto. Entonces también ahí se hacen lesiones en las crestas ilíacas o en las caderas, ¿no? Otra parte muy importante son los talones. Los talones tienen siempre mucha presión, mucha presión y no los mueven. Entonces hay talones que empiezan con lesión de músculo, es decir, se pone rojo, no se dan cuenta, se pone morado, y después de morado entonces ya empieza una lesión, ya se empieza a ver la úlcera. Y pues ya es cuando ponen atención. Bueno, hay veces que ponen atención en esos pacientes. Claro. Aquí en la plática previa que tuvimos, y que obviamente por evitar el tema del morbo, y que además pues si no estamos acostumbrados puede resultar algo grotesco, pues no quisimos poner ningún tipo de imagen, porque nos traía Jacobo varios casos clínicos de pacientes que han estado por determinado tiempo inmóviles, y que bueno, empieza con una herida, llamemos pequeña quizá, de una herida de 1 centímetro cuadrado, y terminan siendo heridas de 30 a 40 centímetros, ¿no? que tardan meses. Nos platicaba de algunos casos, pacientes que ha visto por 2-3 años,
y que hacen de todo, ¿no? Que de pronto van a hacer tratamientos de cámara hiperbárica, pero algo importante que nos decías, si no se modifican los hábitos y si no hay alguien que esté al cuidado diario, con las curaciones adecuadas, con el medicamento completo, pues la probabilidad de que la persona tenga una recuperación pronta pues cada vez es más lejana. Por ende, es importante que sepamos que al final, pues imagínense este caso que veíamos antes de la entrevista, una persona con una lesión durante 4 años, que requiere tratamiento diario, pues esto se convierte en una inversión bastante fuerte que al final de la tarde tiene que pagar pues únicamente la persona o algún familiar, porque además nos comentabas que no hay un seguro que te cubra este tipo de lesiones. Platícanos un poco, por favor, Jacob. Sí, pues en la actualidad este tipo de lesiones está causando mucho peso y gasto familiar, porque pues de primera instancia muchas veces el paciente no lo toma en cuenta, no se cuida adecuadamente, y ya cuando está el problema son muy pocos hospitales los que cuentan con clínica de heridas. Y muchas veces en clínica de heridas pues, les dan la atención primaria y hasta 1 mes o 2 meses que vuelva a hacer su próxima cita lo vuelven a citar en clínica de heridas. Entonces, de ahí, en ese inter, pues el paciente se tiene que atender y lo tiene que hacer de manera particular. Desafortunadamente, los tratamientos o las terapias de cicatrización no son muy económicas. Muchas veces los pacientes no pueden tener el acceso al material por los costos que estos generan, y mucho menos si son heridas que tienen que ser vistas de manera diaria, porque pues también tenemos que ver si la herida, en qué fase está la herida, si está infectada, si no está infectada, y si hay tunelizaciones, que es cuando se lastiman más los músculos internos y hay que ver hasta dónde llega esa úlcera. Entonces, pues como bien lo dice el podcast, lo mejor es la prevención. Entonces, si no queremos llegar a esos estadios, estamos a muy buen tiempo de empezar a activarnos, a cuidarnos, y si ya estamos en ese estadio, pues acérquense con podólogos especialistas para atender este tipo de casos. Muy bien. Me parece fundamental el hecho de que nos damos cuenta que al final son procesos. Claro. Que muchas veces dejamos crecer por temor, por ignorancia, porque a lo mejor no tenemos acceso al servicio médico, quizá vivo en una comunidad alejada de la ciudad o alejada del médico, y cuando logro llegar pues ya tengo una necrosis, es decir, ya una gran parte del tejido está muerto, la lesión es muy grave. Sin duda la prevención es fundamental, ya nos han explicado, y ahora vemos a manera de resumen, estamos entrando en la etapa final. Les agradecemos que se hayan quedado hasta este momento, porque sin duda alguna todo esto ha sido algo que yo desconocía, en el sentido de saber que desde que naces tienes que aprender a cuidar tus uñas. Pues, bueno, tú evidentemente, pues bueno, si tienes 3 meses de edad no lo vas a recordar, pero ustedes, amigas, amigos que son padres o que están a punto de ser papás, considérenlo dentro de su listado, ¿no? Pediatra, odontopediatra, pongan ahí un podólogo, porque nos tiene que, a lo mejor no te va a dar una consulta, pero sí te va a dar en principio una educación de cómo puedes atender a tu hijo, a tu hija o hijos, para evitar alguna lesión, que se encarnen, que se haga una infección, que a lo mejor se arranquen el clásico que te arrancas el pellejito y terminas con un dedo súper inflamado, que eso también atiendes tú, pero que para los niños o para los recién nacidos es fundamental. Un punto que me llamó poderosamente la atención y que sé que a ustedes también, que son papás, pues
o que a lo mejor no son papás, pero son tíos o son padrinos y se han dado cuenta que su ahijado, su hijo, su nieto, su sobrino está caminando de forma inadecuada, o sus zapatitos, ya cuando los deja, es que uno está hacia afuera, otro hacia adentro, que pisan mal, rápidamente tenemos que llevarlos con o sea, en la parte preventiva, el ortopodólogo va a ser nuestra salvación. En la parte reactiva, cuando te das cuenta que ya hay algo así, busca al especialista, ve al ortopedista, llévalo de inmediato para que evitemos o para que evites que con el paso del tiempo se convierta en un problema mayor. Hemos visto que incorporar el servicio del podólogo a las diferentes etapas de nuestras vidas lo va a hacer de una manera muchísimo más sencilla, porque nos va a educar en diabetes, nos va a educar en prevención, nos va a educar además, si ya tengo alguna herida, en cómo atender esta herida. Quiero hacer un breve paréntesis y comentar un tema también que me parece bastante ético y también muy profesional. El año pasado sufrí una quemadura en la que, bueno, pues él como experto en heridas me atendió de manera personalizada 4 veces, y el resto me dio todas las indicaciones, los medicamentos, el tipo de parche, o sea, a mí me parece muy importante porque tocamos hace un momento el tema de cuánto me cuesta atenderme una herida de esa naturaleza. Yo he escuchado de personas que dicen, ahora estoy yendo a ver a un médico a Veracruz, ¿no? Y voy cada semana, ahora voy a la cámara hiperbárica cada tercer día. Entonces es una fortuna de dinero, ¿no? El medicamento, los materiales. Pero algo que me llamó poderosamente la atención y que de verdad me pareció bastante ético, y esto lo quiero destacar, es que cuando a mí me atendió me dijo, hasta aquí ya puedes solo, ¿no? Y entonces de pronto tú dices, oye, pero ¿cómo solo? Se ve horrendo, y hasta aquí ya puedes solo. Y eso también ayuda en tu economía. Entonces, cuando ustedes tengan la necesidad de atenderse con alguien, también busquen ese apartado, porque va a llegar el momento en el que ustedes, o por falta de tiempo, por falta de recursos, o por distancias, pues ya no van a poder continuar con el tratamiento. Pero sí busquen que su médico, con la persona que se atiende, en su podólogo, también sea alguien que transmita información, que sea didacta, y eso les va a ayudar muchísimo porque van a ahorrar dinero, y además, pues quiere decir que están tratando con alguien que es bastante ético, ¿no? Y además me parece que es fundamental en ese sentido el poderlo hacer. Quiero resumir también en el tema no solo de las heridas y demás, sino en el tema que a lo mejor pensamos que sí va a centrar nuestra plática, y quizá para muchas personas puede decir, hay un podólogo, pues nos va a hablar 3 horas de uñas, ¿no? De callos, y ya nos dimos cuenta que no, esto va muchísimo más allá. No hablamos a detalle, y quisiera concluir con eso, que nos comentes por qué hay una especialidad de podología deportiva. ¿Qué analizan en ese rubro? ¿Nos puedes platicar? Claro, cambia un poquito, cambia un poquito la forma de ver al paciente, porque en la entrevista o en la evaluación inicial del pie de un deportista a un adulto mayor, definitivamente no es igual, no es la misma. Y si el deportista me está diciendo qué tipo de deporte es el que desarrolla, qué hizo, en qué está, pues entonces yo me voy a dar una idea de las lesiones que está presentando y por qué me viene a ver. Si vemos, no es lo mismo ver un jugador de fútbol o un jugador de hockey a ver una bailarina de ballet, porque la mayor parte, depende de la disciplina, van a ser las lesiones que presenten y el tipo de uña que nos van a mostrar. Qué interesante. Sí, sin duda, pues, por cada disciplina pues hay diferentes tipos de calzado, de superficie en la que trabajas, ¿no? Claro. Por ejemplo, un boxeador que tiene un calzado con una suela muy ligerita, a un peleador de MMA que está descalzo, o sea, todo tiene variables, y eso también es forma parte de otra de tus especialidades, pero sobre todo de una de las actividades en las que también entra la disciplina médica de la podología. Claro. Pues
Algo que es muy importante destacar también y que me gustaría que lo sepan, es que en el caso particular de nuestro invitado, pues también tiene, precisamente por todo esto que nos ha comentado, de personas que no se pueden mover o que no pueden desplazarse, pues tiene algo que es fundamental y que me parece que es muy importante: el servicio médico a domicilio, el servicio ortopodológico a domicilio. A domicilio, así es. Que pues yo lo he visto que traslada 6-7 maletas con cosas, taladros, bisturís, todo el material para llegar a atender a las personas, y literal, pues lo que hace es llevar el consultorio hasta su casa para evitar la movilización, o incluso también por temas incluso hasta de costos, ¿no? Me comentabas de una persona que se tenía que mover en ambulancia y pues todo lo que esto representa. Qué interesante que haya el servicio hasta tu casa y que lo valoras justo hasta el momento en el que lo necesitas. Entonces, amigas, amigos, la recomendación más importante es prevenir. Si como yo hasta ahora nunca había tenido el servicio o la asistencia de un podólogo, acudan con un podólogo, vean todo lo que van a encontrar a lo largo de incorporar este servicio en nuestra vida, porque forma parte de un aspecto preventivo fundamental que además nos va a ayudar a mantener nuestra salud por un tiempo prolongado y nos va a evitar lesiones y a gastar mucho dinero también, que eso puede convertirse en un problema, porque recordemos que todas las lesiones que son incapacitantes se convierten en un tema social, familiar, psicológico y económico, y al final de la tarde pues se pierde la salud, porque justamente todos esos aspectos forman parte de los cuidados a la salud. Jacobo, muchísimas gracias. Danos alguna red social, algo donde te puede encontrar la gente que quiera tener más información sobre esto, a saber que, bueno, también importante en qué zonas se circunscribe tu servicio y en dónde te pueden encontrar, si quiero saber más de ti y de tus servicios. Claro, pues me pueden encontrar en Facebook como Podología Integral Alfaro, y las zonas de atención yo atiendo en toda el área metropolitana En Tlalpan y sus alrededores. Muy bien, pues les agradecemos mucho. Esperemos que estamos seguros que este primer capítulo les ha dejado por lo menos alguna información que va a ser de utilidad, y si no creen, y si ustedes creen que para ustedes no fue de utilidad, compártanlo con alguien que seguramente ya identificaron, algún tío, algún vecino, alguna amiga, algún amigo, algún conocido que ya identificaron que trae por ahí los puntitos en el cuello, que no camina bien. Entonces, invítenlo a ver este capítulo, mándenle la liga y por favor síganos, denle like, suscríbanse, porque los siguientes capítulos van a estar también buenísimos y vamos a tener muchos profesionales de diferentes disciplinas en cuestiones de salud, de seguridad, de protección civil, todo esto para mejorar nuestra seguridad y poner prevención en acción. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Jacobo.